Centro de Exposiciones Quito, del miércoles 15 al domingo 19 de noviembre. Te esperamos. Gracias al BIES, Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Diario Metro, Creamedios, Confiteca, con el aval de la Cámara de Comercio de Quito, Camicón y Constructores Positivos. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas con el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, que deviene de un mandato social, no depende del Estado, no recibe un centavo, pero ha venido contribuyendo cívicamente en su lucha contra la corrupción. Y esa lucha continúa, vemos permanentemente sus comunicados, sus declaraciones, ahora con una circunstancia. Doctor Germán Rodas, este viernes 17 se posesiona la nueva Asamblea Nacional. A las claras del país se ha anunciado un pacto que muchos califican, el pacto de la impunidad, entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el bloque de gobierno de ADN, con la anuencia del presidente electo, Daniel Noboa, quien ha sido categórico en las palabras al decir que no hay líneas rojas para conversar con todos, pero jamás con impunidad. Ahora eso hay que demostrarlo, del discurso a los hechos. Si, por ejemplo, como pretenden y han anunciado públicamente que quieren la Comisión de Fiscalización desde la Revolución Ciudadana, ¿será que se puede garantizar la fiscalización? Quienes buscan impunidad, tomarse la Comisión de Fiscalización. Doctor Germán Rodas, antes de iniciar, quisiera ilustrar, porque el país necesita un baño de verdad. Lo que ese gran patriota, periodista, investigador, Fernando Villavicencio, que hoy ya muchos políticos, incluso compañeros de bloque, se han olvidado de su lucha frontal contra la corrupción. Un resumen de lo que él dijo antes de su asesinato el 9 de agosto pasado, sobre la realidad del Ecuador en materia de corrupción. Por favor. Voy a llevar a los Estados Unidos la información del tesorero de Enrique Cadena Marín, otro hombre de pedigrí vinculado a la crema innata guayaquileña, el que le maneja las cuentas. Petrochina va a provocar un terremoto en este país. Un terremoto, ya van a ver. Por eso están aterrados, aterrados. Aquí operó la trinca del Partido Social Cristiano y del correísmo. ¿Para qué? Y ese es el tema de fondo, para tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y poner un contralor a su medida que elimine glosas, que disuelva glosas, que desvanezca glosas importantes como la mayor glosa de la historia de este país, de 1.200 millones de dólares en contra de Jorge Glass por la fallida construcción de la refinería del Pacífico. Sacar a las mafias de la función judicial. ¿Cómo se expresa el control mafioso de la justicia? Cuando uno encuentra jueces que sin ningún pudor, sin zafarse el nudo de la corbata, sin ruborizarse y vulnerando el derecho, han otorgado y siguen otorgando habeas corpus y otras acciones judiciales a favor de peligrosos delincuentes de este país. Y peligrosos no solo porque disparen, porque igual de peligroso es un narcotraficante que asesina, igual de peligroso es un delincuente de cuello blanco que se ha robado en la refinería o que se ha llevado sobornos. Incluso a veces puede ser más peligroso un delincuente de cuello blanco, un ex administrador, un ex presidente, un ex vicepresidente de la República, que se han llevado miles de millones de dólares, porque los niveles de empobrecimiento de esta patria se deben fundamentalmente al robo de los fondos públicos. Al Ecuador no le hace falta plata, al Ecuador le sobran ladrones. Entonces lo que tenemos que enfrentar con valentía es someter a estos delincuentes de cuello blanco. Es parte de sus mensajes para el registro histórico. Doctor Germán Rodas, muy buen día. ¿Cómo enfrentar este momento con esta nueva asamblea? Muchos de los actores son los mismos. Y con esta pretensión pública y notoria de tomarse la Comisión de Fiscalización. ¿Qué garantías habrá para combatir la corrupción cuando buscan impunidad? Muy buen día.
Miguel, buenos días. Un saludo cordial a usted, a la audiencia, lo propio. El día de hoy, seguramente, es indispensable organizar el Congreso. Eso es la Asamblea Nacional. Eso es una cosa. Se requiere de una estructura elemental que tiene que conformarse. Esto es un tema absolutamente puntual. Y un segundo momento puede ser un acuerdo que ciertamente vaya más allá y que es lo que no se ve, no se dice, sino que puede ir demostrándose en el camino. Es decir, una especie de entendimiento, no solo en la distribución de este pastel que se llama Asamblea Nacional, sino además determinados compromisos que inclusive pueden estar fuera de la Asamblea Nacional. Hay muchos temas vinculados con lo que debe ser la fiscalización y la legislación. El país esperaba que de manera expresa, mediante un pronunciamiento de las fuerzas que están coaligadas para la actividad del día de hoy, se dé a conocer cuáles son los elementos que les va a unificar para lograr un propósito el día de hoy en la Asamblea Nacional. Pero la preocupación en algunos sectores ha nacido porque quienes dan a conocer el acuerdo no han sido precisamente los más interesados como correspondía, es decir, el gobierno, el nuevo gobierno, sino que lo ha hecho la gente vinculada a la Revolución Ciudadana. Yo quiero poner un antecedente, porque además es un nuevo discurso, con el membrete de nueva gobernabilidad se ha generado un elemento adicional que dice: no es el momento del correísmo o del anticorreísmo, sino de algo nuevo. Pero me parece que esta idea la propician precisamente aquellos sectores que quieren que en el país se olvide lo que fueron las fuerzas correístas en el manejo de la cosa pública. Y entonces la lucha no es contra el correísmo nomás, o en contra de. Yo creo que la lucha debe ser en contra de la impunidad de diversos sectores, desde la época del correísmo, siguiendo por la época del morenismo, o de lo que puede ser este periodo en donde también ha habido graves denuncias respecto de la conducta del poder que ejerce todavía el presidente Lasso. Allí no puede haber acuerdos con estos sectores, ni se trata de olvidarnos de ellos. Se trata, por lo tanto, de que nos expliquen con absoluta certeza, insisto, cuáles son los límites de este acuerdo. Si en los acuerdos además es, como usted señala, Miguel, el afán de tener un control burocrático sobre un espacio de fiscalización por parte de aquellos que permanentemente han sido fiscalizados, no sería un desaguiso muy grave, porque el país lo que espera es que quienes están en la comisión de fiscalización hagan lo que les corresponde y no estén allí para encubrir. Por eso la Comisión Nacional Anticorrupción señaló públicamente que lo que le preocupa al país, y evidentemente le preocupa a la comisión, es que detrás de este lenguaje que es híbrido, en el sentido de vamos a la nueva gobernabilidad y nada más, precisamente caigamos en la impunidad. Y este es un país que exige que aquellos que lo han asaltado sean sancionados, sean identificados y ojalá los recursos sean recuperados. Esto es todo. Que el Congreso, la Asamblea Nacional, tiene la capacidad de organizarse y debe organizarse. Insisto, eso es lo coherente, pero no hay ninguna cosa que demuestre sino solamente una especie de distribución de manera incontrolable de las comisiones. Es decir, es una especie de nos reunimos hoy, nos distribuimos y no sabemos ni para qué. Que vamos a gobernar, que vamos a atender leyes, que vamos a luchar contra la corrupción. Ese era el discurso de campaña de todos. Porque esto no solamente de quienes están coaligados, sino de todos.
la muletilla de la lucha anticorrupción, entonces ocurre que puede venirse al piso simple y llanamente por la distribución de la troncha, y dos, por una especie de un contubernio para no mirar hacia atrás, sino supuestamente hacia adelante, con una visión aparentemente de lo que ahora se llaman las nuevas generaciones construyendo la nueva política. Y la nueva política no puede ser olvidarnos de los asaltos al país. Hay que sancionar, insisto, a aquellos que han provocado esta situación. Doctor Rodas, estando a puertas de la integración de la Comisión de Fiscalización, ¿qué garantía puede haber si se toma en la Comisión de Fiscalización que honró Fernando Villavicencio con sus denuncias? Pienso que esa es una comisión que también no puede ser solamente un instrumento mediático, sino que debe hacer un trabajo detenido, sustancial, adecuado, pertinente, para ciertamente procesar la fiscalización, porque la fiscalización le corresponde al conjunto de la Asamblea, pero evidentemente allí se procesan los casos y se los investiga de alguna manera. Es de esperar que quienes integren la comisión no vayan a cumplir consignas, y hay consignas que pueden ser muy graves. Por ejemplo, no van a fiscalizar, la consigna puede ser no fiscalizar y olvidarnos de aquellos que durante décadas asaltaron el país. La otra consigna puede ser dejemos nomás en paz a aquellos que gobernaron después del presidente Correa, incluido el régimen actual. Y una consigna adicional que puede ser entretenernos con algún caso superfluo o con alguna acción que no sea de peso en la vida nacional. La fiscalización es una tarea de la Asamblea Nacional, y hay temas, y hay hechos, y hay realidades, y hay procesos de la propia historia de los últimos 20 años que no pueden ser olvidados. Nadie puede cerrar el capítulo del asalto a las hidroeléctricas en este país, en la construcción de las hidroeléctricas. Nadie puede cerrar el capítulo que tiene que ver, yo siempre pongo el ejemplo, con el emblemático caso del asalto en Manduriacu, o de la falsa construcción de la refinería del Pacífico. Allí no hay una postura de anticorreísmo, allí hay una postura de defensa de los recursos del país. Haya quien hecho esa construcción o no haya actuado con probidad. Nadie puede descuidarse de lo que ha significado las políticas del poscorreísmo en el último periodo. Nadie puede olvidarse de las acusaciones al régimen que está por salir respecto de temas muy graves. De tal manera que allí no se trata de demostrar si se es ferviente seguidor o no de una corriente. No, se trata de poner en orden las cosas, y esa es una tarea que todos debemos hacerlo de manera permanente y persistente, y que la sociedad civil no puede acallarse, y que el país no puede callarse, porque todo lo que se pierde en corrupción es perder en lo que significan los gastos públicos fundamentales del Estado ecuatoriano, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de educación, entre otras cosas. Allí se va el dinero. De tal manera que la llamada nueva política no es cerrar los casos, olvidarnos de todo como que hoy comienza el mundo. No, hay una historia y hay una carga histórica además sobre la conciencia nacional, por lo que ha significado la depredación de sus recursos desde determinados sectores y en los últimos gobiernos, en todos los últimos gobiernos. El propio gobierno que sale debe ser fiscalizado, de tal suerte que esos son los elementos que nos debieron haber señalado en el acuerdo, porque lo otro nos deja la sensación de que solo es una distribución a dentelladas de comisiones, y desde el lunes, ¿qué? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la acción? ¿Qué va a ocurrir? Esta también es otra interrogante que no ha sido despejada. A no ser que quede el último camino, que los elementos doctrinarios, ideológicos y políticos les haya unido, de tal manera que
las fuerzas que se coaligan, seguramente, porque esa es otra alternativa, tienen principios de carácter epistémico que les une, lo cual podría ser difícil o no. A lo mejor no es así. A lo mejor comienzan a tener concepciones similares en el manejo de la cosa pública y en la comprensión de las realidades. Porque allí hay un partido de derecha muy bien expresado, como el Partido Social Cristiano, con una clara lógica, con una postura muy adecuada. Pero después de la visita de la vicepresidenta al máximo funcionario, de la actual vicepresidenta electa, al máximo representante de Vox, el partido de extrema derecha en España, pues uno comienza a pensar que a lo mejor hay coordenadas ideológicas que comienzan a atravesarse. Y seguramente hay también personajes que, proviniendo del propio Partido Social Cristiano, de lo que fue la democracia popular o democracia cristiana, que están vinculados a la Revolución Ciudadana, a lo mejor son los ejes que comienzan a unirles. ¿Será así? Esta es una pregunta, no es una afirmación. Entonces han dejado en el país abierta la posibilidad de una serie de interpretaciones. Falta, quizá en las siguientes horas nos aclaren los compromisos, pero en cualquier compromiso lo que no puede haber es una carta escondida, que a lo mejor no la dicen, que es olvidarse del pasado, mirar solamente de hoy en adelante, y eso es cerrar las puertas de la auténtica fiscalización e instituir la impunidad. Esa es la preocupación y ese es el peligro de este tipo de acomodos que han sido mantenidos con mucha cautela y que solo fueron evidenciados en las voces precisamente de portavoces, repito, que provienen de la bancada de la Revolución Ciudadana. Doctor Rodas, en el escenario, porque lo han dicho públicamente, que la Revolución Ciudadana, como usted dice, capta la presidencia de la Comisión de Fiscalización y la vicepresidencia del Partido Social Cristiano, ¿qué garantías puede haber de investigación? Y en la agenda también lo han hecho público, que uno de los temas prioritarios será el juicio político a la fiscal general. ¿Qué le parece a usted? Esas ya son otras cosas, ¿no? Porque parecería que entonces el acuerdo, si se produjeran estos hechos, está también de temas fuera del Congreso. Porque si intentarían defenestrar a la fiscal, seguramente sabrían ya o saben ya cómo hacerlo y con quién reemplazarlo. Y esos son los acuerdos que no se ven si es que aquello se va a producir. Lo han negado. Pero cuando el río suena, pues siempre uno tiene que estar atento y preocupado, y sobre todo porque ha habido síntomas que son muy claros para favorecer la política del perdón y olvido respecto del régimen y de los diversos gobiernos del presidente Correa y sus sucesores que han estado claramente determinados. Fíjese usted, Miguel, y audiencia que nos escuchan, que esto precisamente es lo que reclama la población, los límites del acuerdo, la claridad del acuerdo, mejor dicho, para cumplir tales y cuales funciones y no dejarnos en una situación de suposiciones. Pero hay algunos chispazos que ya se han dado. Cuestionaron a la fiscal por el lado del Consejo de Participación Ciudadana. También ha habido algunas acciones que están vinculadas a la propia mecanismo de mantener a determinados jueces en la Corte Nacional de Justicia. Es decir, que parece que podría haber una política en un entramado por diversas direcciones para efectos de, en uno o en otro lugar, ir generando las pinzas suficientes para atrapar al país en una política de perdón y olvido y en una política de impunidad. Eso es lo que nos preocupa. Y yo insisto, cuando hablamos de la impunidad no me refiero exclusivamente al régimen del señor Correa, sino el análisis respecto de todos los regímenes, porque no pueden quedar unos para ser tratados de una manera y otros no. La Comisión de Fiscalización entonces tiene algunas actividades pendientes y es eso lo que tiene que hacer en estos pocos meses.
porque no van a fiscalizar en la nada, es decir, hacia el futuro. Tendrán que hacerlo también con el régimen que se instala, pero hay cosas que quedaron pendientes y hay temas que están pendientes que son de enorme preocupación para el país. Y legislar, porque también tienen que hacerlo, pensando en el país. Pero las preocupaciones también van, Miguel, en el hecho de que este es el acuerdo que vemos en la Asamblea, pero ¿qué otras cosas más que están fuera de la Asamblea podrían estar en el esquema de unir a estas agrupaciones que no las conocemos? Es lamentable que no ha habido la información oportuna, adecuada, señalando los límites de este acuerdo y sobre todo los objetivos también propositivos de una agenda parlamentaria, porque debería haber en estos acuerdos. Esto es lo que se estiló siempre en la vida nacional, sobre todo desde el retorno de la democracia. Solamente para acordarnos algo, cuando se conformó el bloque progresista para enfrentar al gobierno social cristiana, ese era el objetivo, generar un contrapoder y un contrapeso a un régimen como el corderismo. Las cosas quedaron claras y para fiscalizarlo, pero hoy no queda claro si están a favor o en contra de, y mi preocupación es mayor en el sentido de si solamente es un asalto de comisiones, una distribución de comisiones y las agendas no son conocidas. Entonces, esos ya no son ni siquiera acuerdos, sino instalación de una sesión para distribuirse la troncha, que sería más grave y lamentable todavía. ¿Qué agenda debiera haber? Usted ha dicho, hay temas pendientes en la Comisión de Fiscalización. Por ejemplo, ¿querrán impulsar el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, este organismo que se ha deteriorado no solo su imagen, sino por los hechos? En este momento están en un concurso absolutamente cuestionado para dirigir a jueces nacionales con una comisión de veedores, de quienes van a hacer las preguntas, que fueron parte de esa asamblea que se disolvió. Y otros que no saben nada de casación y van a iniciar un proceso, van a continuar un proceso para jueces nacionales que tramitan la casación. ¿Querrán hacer eso o simplemente van a ser contemplativos y permisivos en ese sentido, doctor Rodas? Claro, respecto de la judicatura hay temas muy graves, porque el presidente de la judicatura, dicho por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ya no representa a la Corte Nacional de Justicia. El doctor Muñoz, que representaba al Ejecutivo, dicho por el Ejecutivo, ya no le representa. Más una serie de problemas que han tenido, sesiones en estado etílico, lo lamentable, lo que fuimos testigo. Así es que la judicatura ha perdido probidad y ha ido perdiendo legitimidad por las causas que acabo de señalar. La designación de jueces y la prórroga de jueces con votaciones extrañas, dos es más que tres, etcétera, etcétera. Todo aquello ha configurado una judicatura que no está cumpliendo las funciones y que ya no tiene la legitimidad pertinente. Siendo así, y entre otras cosas, convocan a un concurso en donde alguno o alguna de las observadores de este concurso acaba de ser detenida por estar involucrada en asuntos de tráfico de influencias y de distribución de cargos y de cohechos, etcétera, etcétera. El concurso sube puntos y baja puntos de acuerdo a los requerimientos políticos, no de acuerdo a los méritos. Por eso también la Comisión Nacional Anticorrupción ha planteado públicamente la suspensión de este concurso. Y claro, la Comisión de Fiscalización o la Asamblea en su conjunto debería pensar en limpiar la judicatura a la brevedad posible. Esto es indiscutible. Y hay otros temas. Hay otros temas que creo que deben ser absolutamente rigurosamente tratados por la Asamblea Nacional en materia de fiscalización. Y me refiero al gobierno que termina, al anterior y a algunos asuntos que quedaron pendientes frente al correísmo.
Fiscalizar no es sancionar. Fiscalizar es un mecanismo que tiene la población a través de sus asambleístas para tener información oportuna, adecuada y ojalá veraz sobre algunos temas. Esto es lo que debe entenderse. El hecho de fiscalizar es un hecho democrático. Es una acción que no perturba, sino que contribuye a depurar la vida democrática del país. De tal manera que si se pone una cerca, si se pone un muro, un vallado, para que nadie fiscalice a nadie, más aún cuando hay un gobierno de salida, que aquí más debe fiscalizar al gobierno de salida, que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y la propia Asamblea Nacional. De tal manera que si no se hace esto, parecería que los acuerdos son de otra naturaleza, es no fiscalizar a nadie, ni a unos ni a otros, quedarse en el limbo o quedarse con casos que son absolutamente difíciles. Como yo suelo decir, se preocupan de quién se ha robado los lápices del escritorio, pero no quién se ha llevado la casa casi en ruedas de un lugar a otro. Hay que tener la ponderación y la responsabilidad en la fiscalización y en la legislación. Desgraciadamente vivimos una campaña electoral, la última, en el que los candidatos ofrecieron tanto, ofrecieron en demasía, que han generado expectativas de cambio cuando esto va a ser difícil que se lo haga en un año. Por eso es que se entra gobernando ya diciéndose, y esa es otra preocupación, este solamente es un periodo para el siguiente que voy a continuar. Eso habrá que ver, es muy temprano para hablar de esos temas. Lo que el país ha nombrado y ha designado es un congreso, una asamblea y un ejecutivo de transición. Y hay que responder a la transición y hay que responder a estos pocos meses con acciones concretas, pero además intentando un acuerdo nacional sobre temas fundamentales. Y el acuerdo nacional, ante todo, debe ser sancionarlo a los corruptos e impedir la impunidad. Allí hay un acuerdo nacional fundamental. ¿Qué vamos a hacer frente a la situación de la gravísima crisis fiscal que hay en el país? Este momento que estamos hablando, Miguel, tenemos la información, todos lo tenemos, que no tienen con qué cubrir los sueldos de este mes, el régimen actual. Y habría que averiguar qué va a hacer para poder enfrentar esa realidad. ¿Qué tipo de circunstancias va a tener que promover para enfrentar esta penosa circunstancia? ¿Qué o cuáles fueron las acciones que ya se promovieron en el ámbito internacional para buscar nuevos créditos? ¿Qué mismo está ocurriendo con la preventa petrolera, por ejemplo, en este momento, en estas circunstancias? Cosas de esta naturaleza me parece que son los temas que deben preocuparnos a todos y evidentemente decirle al país seremos capaces de actuar en la construcción de leyes fundamentales para cuidar la seguridad social, por ejemplo, para atender la distribución adecuada de los recursos, para cumplir aquello que es posible, de tal manera que también los cantos de sirena y una campaña llena de promesas llevan a una situación que nos abre puertas para las frustraciones. Y me refiero a la asamblea, me refiero a ese tipo de campaña electoral donde en las provincias se ofertó de todo. Allí vuelve el tema con el que iniciamos esta conversación. ¿Cuáles son los puntos del acuerdo? ¿Cuáles son las leyes que van a aportar? Seguramente estábamos acostumbrados, mal o bien, a que los acuerdos se hagan alrededor de un programa de trabajo. Ese era el tipo de acuerdo parlamentario al que nos habíamos acostumbrado, mal o bien. Pero ahora no hay nada concreto respecto de lo que podamos referirnos. Tanto más que el Ejecutivo, quien va a ejercer el cargo del presidente, ha señalado que gobernará con una asamblea que cada cierto tiempo tendrá leyes económicas urgentes, con lo cual la asamblea ya tiene un camino y habría que saber cuáles son esas leyes, inclusive para que la opinión pública pueda contribuir a este debate. Yo creo que estos son los temas que han quedado todavía sueltos, que ojalá se despejen en el curso de las siguientes horas a propósito de las intervenciones o de las acciones que van a asumir los asambleístas en la primera sesión que les convoca y les reúne el día de hoy.
Doctor Rodas, usted decía, la Comisión de Fiscalización tiene que ser una tarea para fiscalizar no solo, efectivamente, no solo los 10 años de ese gobierno, sino también de los gobiernos sucesivos, el que vino, del presidente Moreno, el del presidente Lasso y del propio gobierno que va a empezar el próximo jueves. Una tarea permanente, pero no se puede fiscalizar a la carta, tratar de perseguir a la fiscal o al gobierno saliente, que hay que hacerlo, o al gobierno anterior, sin pensar en tantos casos también como la Comisión Anticorrupción ha puesto en escena y ha denunciado y ha presentado incluso ante la Fiscalía General. Claro, son más de 70 denuncias presentadas en diversos organismos del Estado, muchos de ellos represados y olvidados. Pero la Asamblea Nacional está obligada, insisto, a responder en las tareas de fiscalización al gobierno que sale. No, es que no hay quien más le pueda fiscalizar a un gobierno que se va, sino que la Asamblea Nacional, en este caso, al gobierno anterior. Hay casos que están pendientes, de tal suerte que sería gravísimo que con esta mirada de olvidémonos de todo, construyamos el nuevo país, hoy se inicia el mundo, nos olvidemos de actos graves de la vida nacional que tendrán un efecto permanente y que van a generar convulsiones inclusive políticas en la vida democrática. Creo que estos son elementos que no se pueden olvidar los ecuatorianos. E insisto, no es el momento para formular este esquema de avancemos en medio de la gobernabilidad y establezcamos, eso no se dice, los esquemas de la impunidad, porque este es el primer conflicto. Y el otro asunto, que es una especie de una recitación que no tiene contenido, no al correísmo y al anticorreísmo. Yo no creo que el país esté dividido de esa manera. Falsamente le han llevado a esa división. Lo que ocurre es que ha habido tanto tiempo de un régimen como el correísta que generó y sembró una serie de normas, de corrientes, inclusive epistémicas en la conciencia de los ciudadanos, que deben estar en el debate, y debatirlas es importante, y no es contra el correísmo, es contra una visión de la estructura del Estado, del manejo del poder y del cumplimiento de las ofertas o no. Allí hay asimetrías que son constantes y permanentes, y creo que nada de aquello se debe olvidar, y hay que tener desde luego una visión propositiva y mirar al futuro en la construcción de normas que la propia Asamblea debe desarrollarlas. Pero todo esto tiene equilibrios y todo esto tiene compromisos, y tanto los equilibrios como los compromisos se expresan a través del acuerdo que seguramente se pone en marcha el día de hoy, y entonces hace falta el detalle de esos compromisos. Si el compromiso solamente es darse una organicidad el día de hoy para que funcione la Asamblea, también deberían decirnos. Nadie se asustaría que un colectivo tan grande como el de la Asamblea tenga que funcionar desde el día de mañana, desde el día lunes, con una organicidad adecuada, elemental. Eso es obvio, es de obviedad absoluta, que alguien dirija la sesión por último. Y si para tener una votación en favor de alguien que dirija las sesiones hay que hacer un esquema de acuerdos, hay que hacerlos, pero eso deben decirnos, el acuerdo llega hasta allí. Si el acuerdo va un poquito más allá, el acuerdo llega para que tales comisiones se encarguen, tales partidos, porque en esas comisiones se van a hacer las siguientes tareas: A, B y C, cada comisión. En la Comisión de Asuntos Internacionales se va rigurosamente a entender qué está pasando en el mundo para que el régimen, para que el país tenga una postura frente a los sucesos que ocurren en el frente de combate en la zona de Palestina israelí. Por ejemplo, él propone una conducta de esta o de otra naturaleza a las relaciones internacionales, etcétera. Son estas cosas las que nos debieron haber dicho cuáles son las premuras de la discusión. Pero si nada de aquello se nos ha informado, si nada de aquello está claro,
Y si más aún el presidente nos habla de ir a una consulta, con lo cual el ritmo de la vida de la Asamblea va a ser otro, porque allí entrarán a una división de opiniones a favor de la pregunta A, en contra de la pregunta 2, etcétera. Evidentemente la Asamblea también va a politizar su acción y va a estar en otros ritmos de comportamiento. Muy rápido, con la consulta y con el año electoral que se nos viene en el 2024. Entonces, siendo tan corto el periodo, no hay que tener las expectativas porque parecería que no se va a hacer mucho en la Asamblea, y yo tengo la impresión de que es solamente un arreglo casa adentro para algunas expectativas puntuales, pero claro, lo que no se dice también es lo que nos preocupa. Lo que no se dice es lo que genera grandes suposiciones, y a veces puede haber equivocaciones en las interpretaciones, porque es necesario decir algunos temas que la propia Asamblea maneja en el ejercicio de la cosa pública. Señalo algo. Hay alguna gente que señala que dice que el ciudadano que ha sido seleccionado por este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que ejerza el cargo de Contralor, habría un esquema de no posesionarlo. Ahí hay otras personas que creen que sí deben posesionarlo. Ese es un debate que se va a abrir y que está en discusión por fuera del acuerdo, es una disquisición por dentro de la Asamblea. ¿Qué intereses hay en aquello? Van a sancionar seguramente el pésimo concurso impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana o el pésimo concurso impulsado por la Judicatura respecto de los jueces. ¿Qué sobre esos temas? ¿Van a llegar sin ningún procedimiento adecuado? Simple y llanamente van a ser temas sueltos y aislados que están allí dando vuelta en los pasillos para en un momento determinado tomar una u otra determinación. Esas faltas de claridad, estas faltas de razonamiento son las que se vuelven fundamentales. Y yo diría, y de esta parte concluyo, de todas maneras lo que el país quiere es tranquilidad, trabajo, paz, avanzar en algunos temas fundamentales, pero yo le aseguro que lo que el país también exige es que la impunidad no sea el patente de corso para que nos hablen de legitimidad, nos hablen de gobernabilidad. Eso sí no va a permitir el país. Nunca lo ha permitido en la historia republicana. Siempre el país ha estado cuestionando al poder, y más aún cuando el poder ha asaltado recursos del Estado y de los ecuatorianos. Bien, muchas gracias al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Temas de interés: el combate a la corrupción de manera permanente a todos los gobiernos sin condiciones, pero no tapando o buscando la impunidad a ciertos sectores para perseguir a otros sectores. Muchas gracias, Germán, la atención a la Gracias, revista. Miguel. Buenos días, un saludo cordial a usted y a los oyentes. Hasta pronto, hasta luego. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con dos internacionalistas, el doctor Carlos Estarellas y el doctor Esteban Santos, para hablar sobre las elecciones presidenciales en Argentina, el balotaje de este domingo, pero también vamos a consultar de su experiencia sobre la política internacional que debe manejar el gobierno que se instalará con su presidente electo, Daniel Noboa, el jueves próximo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme así abrazándote. Solíamos sentarnos en el porche. Él me leía historias mientras veíamos el atardecer. No importaba si era un cuento, un poema o las noticias del periódico. Yo solo disfrutaba del sonido de su